Como cada primer lunes de cada mes, tenemos en el estudio la visita de Marcelo Pernigotti para su segmento cultural. Bueno, Marcelo, gracias por estar acá como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente por ofrecer este espacio. Así que gracias a la audiencia. Bueno, hoy vamos a tratar la vida de Patricio Brennan. Muy bien. Normalmente cuando uno va a ciudades de todo el país, incluso de capital, no pasa esto con La Plata porque tienen números las calles, ¿no? Pero las calles tienen nombres de personas que merecen ese destacado lugar, ¿no? En una comunidad. Claro. Entonces, es muy común encontrar, bueno, Rivadavia, San Martín. Claro, los próceres históricos. Yo, ¿sabes lo que hago? Cuando voy a un lugar y no sé bien dónde voy y demás, en el GPS pones San Martín. Todas las ciudades tienen una calle San Martín. O Belgrano. Claro, o la plaza también San Martín, o la es plaza. Raro que no, Entonces, que no tenga. Pero hay otras calles que tienen nombres de personas que son locales, de una región, y nada más. En nuestro caso, la calle Brennan es una de las calles principales de la ciudad de Magdalena. Es más, el edificio municipal, la plaza, están ubicadas en esta calle. Pero ¿quién fue Brennan? Bueno, Patricio Brennan era irlandés. Sabemos que nació en 1871, pero no sabemos la fecha exacta. Esa es una de las dudas que hay sobre Patricio Brennan. Se llamaba Patricio Dudley Brennan. Tampoco sabemos cuándo llegó al país, si lo hizo de chico, de adolescente, si vino acompañado o no, con familiares. Lo cierto es que se sabe que llega al país y se recibe de médico en 1897 en la Universidad de Buenos Aires. 2 años antes se había casado con Venancia López y tuvo 2 hijas, Venancia María en 1896 y Regina Fanny en 1898. Esta va a ser la mamá de un director del Museo del Cabildo de Buenos Aires. O sea, nieto de Brennan. Nieto de Brennan fue director del Cabildo de Buenos Aires. Se graduó de médico, como dije, en 1897 bajo una tesis que era las consideraciones prácticas sobre el tratamiento del cólera, una enfermedad que en ese momento azotaba varias regiones del mundo. Actualmente sigue apareciendo con epidemias, pero no se sabía el origen de esta enfermedad. Se le atribuía a un montón de situaciones, pero no había una cierta. Lo que sí podemos decir es que Brennan conocía la teoría de John Snow, un médico inglés que vivió entre 1813 y 1858, que decía esta teoría, que a posteriori se comprueba, que el cólera se contraía porque se consumía agua contaminada con materia fecal. Y ahí estaba la bacteria, que hasta ese momento no se sabía que existía. El Vibrio cholerae, o cholerae, una bacteria que produce esta enfermedad. Para agregar y como dato curioso, en 1868 Magdalena sufrió una gran epidemia de cólera, ¿sí? Entre otras epidemias que sufrió en 1871, que ya creo que hablé en algún momento, la de fiebre amarilla, bueno, otras fueron la de fiebre tifoidea, viruela, pero en 1868 fue la más importante en Magdalena de cólera. Volviendo a Brennan, sabemos que se recibe médico, fue un médico higienista, como la mayoría de su época, una línea de la medicina que empezaba a tener una visión mucho más amplia de la ciencia médica, que también estuvo relacionada con arquitectos, higienistas, con urbanistas. El hecho de organizar la ciudad, el lugar donde se vive de otra manera. Acá, por ejemplo, en Magdalena
como ya lo dije anteriormente en otros momentos, aparece Benoit, que fue el que diseña Magdalena en 1860 y en 1867 posteriormente. Se decide el traslado del cementerio, unas cuantas acciones, el trazado de calles, las zanjas para conducir el agua, el no tirar aguas servidas a la calle, bueno, un montón de situaciones que no vamos a hacer ahora referencia. Pero él fue un médico higienista. Bien. Antes de llegar a Magdalena, fue médico de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Antes que él fuera presidente de la nación, antes que Yrigoyen fuera presidente, Brennan lo atendió, hay constancia de eso, aproximadamente durante 6 o 7 años. Llega Brennan a Magdalena en 1902. Y acá hay otra incógnita, no se sabe si vino con su familia, aparentemente hay referencias de que no, de que él se había separado de su familia y se viene a vivir a Magdalena. Otros dicen que en realidad viene... Polémico para la época también. Sí, polémico para la época. Otros dicen que no, que viene acá, pero que viajaba a Buenos Aires a ver a su familia. Bueno, lo cierto es que acá su familia no tiene gran participación, es él solo el que vive acá en Magdalena, y vive acá, en los fondos de la radio, ¿sí? Sobre la calle Brennan. Bien. Al lado de donde ahora hay una casa que hace pollos. Bien. Bueno, ahí, acá a la vuelta. A la vuelta, sí, sobre calle Brennan, entre el 1000 y el 1100, creo claro. que 1050 y pico. Ahí entre Irigoyen y Maipú. Exacto. Viene a vivir ahí y desarrolla toda su actividad como médico acá en Magdalena, un médico muy querido por la comunidad, un médico altruista. Por ejemplo, ejerce como médico del municipio y de la policía durante 7 años sin cobrar sueldo. Bueno. Su sueldo era destinado a comprar remedios para las personas que lo necesitaran. Una persona que iba a donde se lo llamara, iba al campo, en sulky, a caballo, una persona aparentemente con un gran sentido de pertenencia por este lugar, que además tenía un muy buen carácter, por lo que dicen. Incluso hay algunas anécdotas que dicen que cuando llegaba a un lugar, sobre todo en el campo, y había un parto, mientras se calentaba el agua y demás, y estaban los preparativos del parto, se ponía a tocar la guitarra. Completo. Sí, y cantaba. Incluso hay algo en medicina que dicen que el buen partero es el que sabe esperar el fruto maduro, o sea, que no se adelantaba a generar un parto improvisado ni demás. El tipo esperaba, no tenía ningún tipo de problemas aparentemente, y era una persona que, como lo dije, altruista, o sea, brindaba sus servicios a la comunidad. Sé que tenemos poca información, ¿no?, de Patricio Brennan, pero ¿se sabe qué lo trajo a Magdalena o no? No se sabe. No se sabe cómo llega a Magdalena. Te digo más, la vida de varios médicos de acá de Magdalena, el doctor Mir, el doctor Ruiz, el doctor Pepe Embavio, el doctor Goenaga, muchos tienen una vida que se desconoce. Claro. Tal vez fueron conocidos en la primera mitad del siglo pasado, ¿sí? En la década de 1920, 1930 se conocía más, pero no hubo anotaciones al respecto de su vida. Entonces nos quedan las dudas. Otro día podemos tratar a Mir, a Ruiz, que bueno, por ahí hay algo de información, muy poca, muy escasa. Pero bueno, al menos saber por qué estas calles se llaman como se llaman. Nosotros tenemos una calle Doctor Ruiz, tenemos una calle Mir, Landa, son médicos que prestaron servicio en la comunidad, pero no se ha logrado documentar su vida. Claro, su vida privada, por lo menos sabemos el aporte que han hecho a la comunidad, pero no conocemos otros detalles. Por ahí el más destacado es Brennan. Bien, ¿sí? Claro. Bueno, va a morir muy joven, a los 53 años. Va a morir el 15 de junio de 1924. Y se dice que fue velado en el Consejo Deliberante, arriba de la municipalidad, que ese día llegó un tren especial desde La Plata
en el cual vino el gobernador José Luis Cantilo, que era de la UCR. Vamos a aclarar que Brennan tuvo una destacada participación dentro de la Unión Cívica Radical en Magdalena. Bien. ¿Sí? Era un médico con participación política. Que sí queda documentado que su sepelio fue fabuloso, si lo podemos llamar de esta manera, ¿no? Algo extraño para la época. Su cuerpo fue llevado a pie al cementerio por la gente. No hubo carroza fúnebre. Algo notorio. Evidentemente había un cariño muy grande de la comunidad hacia él. Claro, yo me imagino, ¿no? Llevando el cajón a algunos y la gente siguiendo de atrás, sí, completamente. Ya te digo, vino este tren especial con Cantilo, que era el gobernador, y se decretó 7 días de duelo en Magdalena, con bandera a media asta. Incluso hay un periódico, existió un periódico que se llamaba precisamente El Periódico, que fue fundado por Horacio Jaufret, que colocó una faja negra en señal de luto por este médico que había fallecido. Así que bueno, esta fue un poco su vida, pero lo más notorio es que cuando vamos al cementerio nos vamos a encontrar con el monumento. Claro, que lo tenemos ahí en imágenes. En imagen más impresionante que tiene el cementerio de Magdalena. Podríamos decir que este es el más lujoso. Claro. Bien, es un hipogeo, está construido en mármol negro, lustrado, y el busto de Brennan está hecho en mármol de Carrara. Tiene algunas características que las voy a destacar. Tiene 8 columnas en bronce con cadenas de bronce, que bueno, ya no están porque se han ido desapareciendo lamentablemente. Tiene el piso del hipogeo en damero blanco y negro, con 3 escalones, y fue construido 3 años después de su muerte. Quien lo construyó fue un tal Ferrari. No se sabe bien cuándo se lo trasladó ahí a ese lugar, pero sí que fue posterior a su muerte, por lo menos 3 años. En el mismo hay 2 placas, una de la Unión Cívica Radical y otra del pueblo de Magdalena cuando murió, a los 25 años de su muerte, en el cual destacan toda su vida dentro de la comunidad de Magdalena. Pero si uno se pone a analizar este monumento, tiene características masónicas. Ajá, muy bien. No lo había observado. Bien. Cuando uno vaya hay que prestar atención a muchas cosas. Exacto, porque hay mucha información. Por ejemplo, 3 escalones para subir al hipogeo. Piso en damero blanco y negro. Columnas con cadenas. Estas son características de los masones. Okay. Ahora, ¿Brennan era masón? No lo sabemos. ¿Lo podemos afirmar? No. Pero, bueno, su monumento funerario tiene esas características, ¿sí? Y es lo más notorio de este monumento. Uh-huh. Estas características con una entrada en esos 3 escalones. Si ustedes se fijan, hay precisamente 8 columnas. El 8 es un número bastante particular, porque tiene la forma del infinito. Bueno, hay muchas cosas para destacar de este monumento, con características masónicas, pero no estoy afirmando, quiero dejar en claro, que Brennan fuera masón. No tiene nada malo ni bueno. Uh-huh. Lo que pasa es que no contamos con la información para decir si él era o no masón. Son muchas las coincidencias, aunque podríamos decir que se trata de eso, de coincidencias o no, no lo sabemos. Hasta que no se encuentre documentación, si es que existe, no podemos afirmar que él haya sido masón. Tiene características de masón. Altruismo, uh-huh. Servicio a la comunidad, pero eso no lo hace un masón, ¿sí? Habría que ver si él realmente estuvo adherido a alguna logia, si participó en alguna logia masónica.
simplemente decir esto, que el monumento tiene estas características. No vamos a afirmar algo que no sabemos o desconocemos. Claro, ¿sí? Muy bien. Pero bueno, esta fue la vida de Patricio Brennan, con esta poquita información que pude armar. Por eso nuestra calle, o una de nuestras calles en Magdalena, se llama de esta manera, ¿sí? Una de las calles, yo diría, más importantes de Magdalena. Claro. ¿Sí? En ella se encuentran muchos edificios públicos, escuelas, las dos plazas, Villa Garibaldi claro. y la Plaza Mitre. Así que, y justo coincide que también fue la calle donde él vivió, ¿no? Así que bueno, este fue un poquito el aporte cultural de esta semana de quién fue Patricio Brennan. Te quiero agradecer, Marcelo, por traer estos temas interesantes siempre, sobre todo, ¿no?, aquellos que nos hacen conocer más acerca de nuestra ciudad o de nuestro partido, ¿no?, en general, porque cuántas veces pasamos por calle Brennan y quizás a veces no conocemos la historia de las calles de nuestra ciudad o de otras localidades de Magdalena, o no conocemos algunas características o cierta información, siendo que vivimos aquí y quizás pasamos, no sé, todos los días. Capaz alguien pasa por calle Brennan y quizás no conoce por qué se llama así. Así que bueno, muchas gracias. Y este año se cumplieron 100 años de la muerte de Brennan. 1924, 2024. Claro. Y pasó sin pena ni gloria. Nadie, es verdad. Nadie recabó en esta información. Yo no digo que hay que hacer algo, pero bueno, un recordatorio, ¿no? Claro. Para alguien que fue tan importante para el municipio de Magdalena, porque no solo atendía en la ciudad de Magdalena, iba al campo, como la mayoría de esos médicos de esa primera mitad del siglo, que se movían de cualquier manera y llegaban hasta los lugares más alejados. Claro, sí, qué importante que es eso. Sí, entonces también esto, cuando empecé a buscar la información, me di cuenta de que este año se habían cumplido 100 años de su fallecimiento y se podría haber puesto, aunque sea una placa recordatoria, claro, a este hombre. ¿En qué mes en fue junio, el fallecimiento? En junio, 15 de junio. Claro, a mí se me pasó, te digo la verdad, pero bueno, lo descubrí ahora. Lo que no sabemos tampoco es si su familia, dónde está enterrada, dónde fallecieron. Aparentemente fue todo en Buenos Aires, ¿sí? Que no tuvieron, como dije anteriormente, una participación en Magdalena. Su esposa claro, no se sabe si vivió acá en Magdalena, y si está enterrada en este lugar. Creo que no, porque no hay ninguna placa y que recuerde ese hecho. Uh-huh. Así que bueno, aparentemente el monumento es solo de para Brennan. Tengo una pregunta para cerrar. ¿Tenés conocimiento si en otros lugares, en otras ciudades, haya tantas calles con nombres de médicos como sucede aquí? Sí, hay muchas. En Babio tenés dos. Tenés claro, al doctor Carlos Baruil. Además lleva el nombre de el Jardín de Infantes. Una persona de la cual podemos hablar en algún momento. Baruil fue una persona que estuvo en Babio en la década del 50, 60 y 70. Es el papá de los médicos y abuelo del médico Baruil y de otras personas que viven acá. De las mismas características de Brennan. Altruista totalmente, un hombre que iba a donde fuera con tal de prestar servicios. Doctor Carlos Mauricio Baruil. ¿Sí? Muy bien. Y hay una calle también que lleva su nombre en Babio. También está la calle Doctor Cayetano Pepe, en Babio. Uh-huh. Sí, hay varias localidades que tienen nombres de médicos, porque ya te digo, en esta primera mitad del siglo pasado, estos médicos hacían grandes labores. Y te digo más, muchos ni siquiera cobraban. Claro. Se les pagaba tipo trueque, con gallinas, con huevos. Hay un dicho por ahí dando vuelta que dice, médico de pueblo con la heladera llena pero los bolsillos vacíos. Uh-huh. Porque la gente le pagaba de esta manera. Mucha gente claro, no tenía dinero para pagar un servicio de médico. ¿Sí? Pero... Qué importante también que existe el día específico para el médico rural,
destacando la labor que realizan. Una profesión realmente muy noble, con unas intenciones totalmente nobles. Así que bueno, esta fue el espacio cultural de este mes. Y ya te digo, vamos a ver si hacemos alguna otra calle más de Magdalena. Hay muy poca información, pero por ahí podemos resumir varias en una sola jornada. Por ahí el mes que viene podemos ver quién fue Ruiz, Mir y demás. Estaría buenísimo, seguramente a la gente le encanta saber esta información. Bueno, Marcelo, gracias. No, gracias a vos y saludos a la audiencia.